Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy voy a compartir con ustedes un tema denominado las dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Mi nombre es Alejandrina Baptista y estoy aquí para compartir con ustedes enseñanzas de las Sagradas Escrituras que les facilitarán su desarrollo espiritual y personal. Cuando hablamos de la naturaleza carnal, dice que es la naturaleza humana, la naturaleza que hemos adquirido desde Adán. Dice que nunca podrá ser cambiada y que va a permanecer en nosotros, y que una cosa importante, que es enemiga de Dios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 7 al 8, nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De esta naturaleza, amados hermanos, es que se manifiestan los malos pensamientos, las malas ideas, el egoísmo del hombre, y es lo que nos aleja de Dios. Y dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y este corazón no se refiere al corazón biológico como órgano que late, sino que se refiere al espíritu que está en la mente, que está en el alma, que es lo que nos conecta con Dios. Mientras estamos en esta vieja naturaleza, se va a manifestar la maldad en nosotros, porque es la que predomina, la que viene, la que predomina el pecado. Es por eso que un inconverso no puede entender las cosas de Dios. En el aspecto número 2, cuando hablamos de la naturaleza nueva, es la naturaleza espiritual, es la naturaleza que llega a nosotros cuando recibimos al Señor en nuestras vidas como nuestro Salvador personal. Es lo que está relacionado íntimamente con el nuevo nacimiento. Dice que es también llamada naturaleza divina. Lo podemos ver en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta es la naturaleza de Dios y es la naturaleza que prevalece en el cristiano. Es importante recalcar que así como en la naturaleza carnal, que es decir, la primera naturaleza, predomina la maldad, en nuestra naturaleza divina no hay maldad. En la naturaleza divina no hay pecado, porque es la que proviene de Dios. Esto no quiere decir que cuando nosotros recibimos al Señor y llevamos una vida cristiana, nosotros seamos perfectos. Nosotros de alguna manera vamos a cometer pecado. La diferencia es que ahora somos justificados, y justificado no es que Dios justifica el pecado, sino que ahora el Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye y nos hace sentir cuando nosotros cometemos errores dentro de esa naturaleza carnal, pero nos recuerda que ahora tenemos una naturaleza divina que es la que debe gobernar nuestras vidas. Cuando nosotros recibimos la naturaleza divina y permitimos que se desarrolle en nosotros, esta naturaleza es la que le agrada a las cosas de Dios, como la oración, el amor. Queremos estar con los hermanos en Cristo, y aquellas personas con las que no sentíamos amor, ahora sí lo debemos sentir, porque el amor está en nosotros. Y tal como esto podemos ver que no todo lo que tiene que ver con Dios a nosotros nos debe agradar, porque debe prevalecer esta naturaleza. Ahora, una de las cosas importantes que debemos entender es que entre estas dos naturalezas, es decir, entre la naturaleza vieja o la vieja vida, en la naturaleza carnal, y en la naturaleza nueva o la naturaleza divina o la naturaleza de Dios, como los vamos a escuchar diferentes términos, entre estas dos naturalezas se va a presentar una lucha diaria. Nosotros, después que recibimos a nuestro Señor en nuestras vidas, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a tener una lucha diaria. Hay una de las dos naturalezas que debe gobernar. ¿Cómo sabemos nosotros qué nos está pasando? Dijimos al principio que la naturaleza carnal no desaparece, sigue en nosotros. Pero nosotros ahora tenemos que entender que el espíritu debe gobernar, porque si bien es cierto, también la palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Conociendo de que estas dos naturalezas se oponen entre sí, que hay una lucha diaria entre quién gobierna, debemos entender que tenemos el poder dado por Dios para controlar la naturaleza que queremos que domine. Lo podemos ver en el libro de Colosenses,
capítulo 3, versículo del 5 al 6, que nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Entonces, cuando nosotros entendemos que debe prevalecer en nosotros la naturaleza de Dios, todo lo que es de la carne, lo que acabamos de leer, eso ya pertenece a la vieja vida. Entonces, también lo podemos confirmar lo que nos dice el Señor en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Aquí podemos entender entonces que para nosotros mantenernos en nuestra nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, para lo cual hemos sido llamados, debemos de renovar nuestra mente, debemos entender que ya no tenemos el ropaje, es decir, el dominio de la vieja naturaleza, sino que ahora estamos en Cristo Jesús y que Él nos da el poder para poder llevar a cabo la obra que Él nos ha encomendado, manteniéndonos en santidad, manteniéndonos en ese entendimiento de quiénes somos ahora con una nueva identidad en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, este es el tema que quería compartir con ustedes de las dos naturalezas, que tenemos que entender de que ahora tenemos una naturaleza que no acaba, que no termina y que sigue funcionando y que está allí, y tenemos una nueva naturaleza que Dios espera que nosotros tengamos el poder y el dominio propio para poder mantenernos. Espero que hayan entendido sobre el dominio de estas dos naturalezas, que les haya edificado sus vidas. Y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal y allí estaré compartiendo con ustedes otras enseñanzas de las Sagradas Escrituras en este discipulado que les va a facilitar su crecimiento espiritual y personal.